¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 10 de la mañana, es viernes 24 de abril. Arrancamos la conexión diaria con la actualidad local en directo, una conexión que nos va a llevar por diferentes puntos de interés y también a abordar varias cuestiones de actualidad, como por ejemplo el malestar sindical en el entorno sanitario tras la mesa sectorial de este jueves. CESIF y CENSATSE denuncian la ausencia de los responsables del Ingesa en el encuentro, la falta de avances y el bloqueo en asuntos clave como la negociación de la implantación de la jornada de 35 horas, aplazada ahora al 12 del próximo mes de mayo. Una mesa sectorial en la que se informó, por otro lado, de una oferta de empleo público con 145 plazas distribuidas en diversas categorías. Hoy en Conectados hablaremos sobre este asunto con el presidente de la Junta de Personal del Ingesa, presidente de Sanidad de CESIF, Alejandro Artero, y también con la secretaria general en el ámbito de enfermería y fisioterapia de CENSATSE. Hablan de opacidad, falta de negociación y advierten incluso de acciones judiciales ante una situación que aseguran agrava la precariedad del sistema. Y pasaremos por la frontera del Tarajal, donde ya está en funcionamiento la frontera inteligente, un sistema digital de entrada y salida que ha llegado para fortalecer los controles. Hoy nos adentraremos en él para explicarles en qué consiste y cómo funciona. Y hoy conoceremos una iniciativa de 4 sanitarios del Centro de Salud de Otero para combatir la soledad no deseada. Es un club de lectura. Se llama El Tren de Lectura porque se reúnen en el Centro Cultural La Estación del Ferrocarril y pretenden hacer un viaje entre libros, acompañados de un médico de familia, un psicólogo de la Unidad de Salud Mental y 2 médicos residentes. Está abierto a todas las personas que quieran participar, sean pacientes de estos sanitarios o no. Hoy hablaremos con ellos sobre esta iniciativa para conocer todos los detalles. Y además, en unos instantes vamos a conectar con la tienda MGI, que acaba de inaugurar un nuevo establecimiento en la avenida Cañonero Dato, en el antiguo Mirasol, y también conectaremos con Plena Inclusión para ver cómo funciona la entidad y qué es el proyecto Proactiva, que cuenta con un convenio con la ciudad de 1,3 millones de euros. Todo esto y mucho más de aquí a las 12 del mediodía, primera parada, como siempre, en la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tienen el panorama que anuncia para hoy. Es de cielo muy nuboso con chubascos ocasionales. Las temperaturas, la mínima continúa igual, 15 grados. La máxima desciende hasta los 18 y el viento sopla de poniente flojo. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana de este viernes. Nos vamos hasta la zona portuaria, Cañonero Dato. Allí se acaba de inaugurar un nuevo establecimiento de MGI con regalos a los 300 primeros clientes. Raúl Llamas, muy buenos días. Buenos días, Susana, buenos días a todos. Esta pistolita de agua de Bob Esponja es el obsequio que han recibido las primeras 300 personas que han entrado aquí a esta nueva tienda de MGI en el puerto, concretamente en la avenida Juan de Borbón. Se ha abierto pasadas las 9 de la mañana y a la inauguración ha acudido no solo el presidente Juan Viva, sino varios de sus consejeros, como Kisi Chandiramani, Alejandro Ramírez, Nicolás Chequi o Rafael Martínez Peñalver. Hay que decir que es una tienda que anteriormente estaba en el Sardinero y que ofrece no solo juguetes, sino que ofrece, por ejemplo, menaje para hogar, pequeños electrodomésticos e incluso pues cosas para nuestras mascotas como las que tengo en este pasillo. El horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 10 de la noche. Y los precios, como todos sabemos, son precios muy asequibles, 5, 10, 15 y 20 euros, Susana. Así que a pleno rendimiento la tienda de MGI en el puerto. Hay que decirte que ya desde pasadas las 8 de la mañana ya había gente haciendo cola para recibir esta pistolita de agua de Bob Esponja. Pues muchas gracias, Raúl, por esta conexión. A ver si podemos hablar con algunos de los responsables de este nuevo establecimiento. Nos vamos rápidamente al Estadio Alfonso Murube para seguir la comparecencia, la rueda de prensa previa habitual antes de cada partido, antes de cada jornada de JJ, de José Juan Romero. En este caso, rueda de prensa
previa al partido, importante partido, partidazo que se enfrentará este domingo al Ceuta con el Racing de Santander, con el líder. Iba en contexto y en todo, estamos hablando de la temporada más grande de la historia del Ceuta y de Ceuta, y con esto se dice mucho, ¿no? Soñábamos todo desde que subimos, soñábamos, y digo bien, soñábamos con los 50 puntos esos célebres que probablemente no harán ni falta este año, pero los 50 puntos célebres y bueno, a falta de 6 jornadas haber hecho 50 puntos en esta categoría es de un éxito, bueno, diría que incluso fuera de aquí, bueno, un director deportivo sin más me felicitó porque el éxito era a un nivel de un Madrid, un Barcelona ganar Champions, ¿no? Esa fue la comparativa que me hizo, ¿no? El domingo, cuando me mandó un WhatsApp, ¿no? De los muchísimos que he recibido por lo que ellos denominan proeza, ¿no? Entonces imagínate lo que creo que incluso más allá de nuestras fronteras se está valorando mucho más esta pasada que incluso nosotros mismamente, ¿no? Y este domingo llega el líder, el Racing de Santander, un equipo que, ahí están los números, es el mejor equipo de la categoría ahora mismo, un equipo que te puede hacer mucho daño de ataque, muchísimo, que también tiene sus puntos débiles como todos. ¿Cómo se le puede meter mano, José Juan, a un equipo de este nivel? Benditos puntos débiles, ¿no? Diría el entrenador de ellos, ¿no? ¿Cómo se le puede meter mano? Bueno, siendo mejor que ellos. Eso habrán pensado todos los que llevan jugando contra ellos, ¿verdad? Que ha perdido partidos, ha perdido incluso partidos por resultado abultado, pero creo que es el mejor equipo, creo que va a ser campeón, ya lo merece por los años y las temporadas que lleva ahí en la pelea e incluso recibiendo golpes duros en el último tramo, y creo que este año no se le va a escapar. Para mí es el mejor equipo. Además me encanta, quiere decir, a mí cuando los equipos, no es que recibe muchos goles, claro, y los que mete, es que el fútbol se trata de meter más goles que el contrario. Para mí no es. Bueno, pues esas son las declaraciones de José Juan. Romero cree que es el mejor equipo de la categoría, de hecho es el líder, y cree que va a ser este año el ascenso del Racing de Santander. Nos vamos ya con Alicia Urbano, que se encuentra en las instalaciones de Plena Inclusión para conocer el proyecto Proactiva. Muy buenos días, Alicia. Muy buenos días, Susana. Pues hasta aquí, hasta la sede de Plena Inclusión, nos hemos venido para comenzar esta mañana de viernes y para comenzar, sobre todo, dando a conocer a nuestros telespectadores qué se hace aquí, cómo es un día a día en Plena Inclusión, los beneficios que aporta a todas las personas que atiende, que son más de 150 con discapacidad tanto intelectual como del desarrollo. Estamos con Olga Caballero, ella es técnico de aquí de Plena Inclusión, que nos va a hablar un poquito de los proyectos que tiene. Muy buenos días, Olga. Hola, buenos días a todos. Pues mira, os comento, llevamos proyectos, bastante variedad de ellos, ¿vale? Entre ellos están proyectos para reclusos, desinstitucionalidad. Yo concretamente llevo un proyecto de acceso a la justicia, que es lo que intentamos llegar a conseguir todos los objetivos que están dentro del proyecto. Entre ellos, que hagamos más accesible el tema de la justicia para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. También llevamos proyectos de accesibilidad, llevamos proyectos por la tarde hay un proyecto de infanto-juvenil, que es de 7 a 17 años, que tiene mucha demanda y está súper bien. También tenemos proyectos referentes a mujer, que también hacemos bastante objetivos directamente, todo referente a violencia de género, promotoras de igualdad, también lo llevo yo uno de ellos, que es el de promotora de igualdad.
y muchos más proyectos. Esos proyectos son todos independientes para las terapias y a todas las actividades que se hacen aquí en horario de mañana con los usuarios, ¿no? Sí, llevamos una, vamos a decir, rutina, ¿no?, que es las actividades que llevan los usuarios en plena inclusión, y aparte se hacen actividades para fomentar los proyectos. ¿Cuántas personas se atienden en los proyectos, más o menos? No, el volumen, más o menos. Es que es un poquito relativo, porque aparte que trabajamos con los usuarios de aquí, también trabajamos con personas con discapacidad intelectual que no son usuarios. Intentamos que llegue a todo el mundo, no solamente los usuarios. Entonces, concretamente no te puedo decir, porque la sensibilización que hacemos es a nivel de toda la ciudad. Hablabas de esa rutina que se sigue aquí en el centro, ¿no? Para eso vamos a hablar con Amal, con la logopeda de aquí de Plena Inclusión, para que nos cuente. Atendéis diariamente a más de 150 usuarios, ¿no? Sí, digamos que dentro de lo que es la Asociación Plena Inclusión se dividiría lo que es el centro de día en 3 servicios, ¿no?, que se clasifica según el nivel de desarrollo o el nivel de autonomía. Y tenemos, digamos, lo que es concretamente el centro de día, el servicio integral de empleo laboral, y luego el centro ocupacional. Entonces, dentro de ese gran, digamos, colectivo, son los que asisten físicamente aquí, lo que es el centro. Luego, aparte, tenemos en los pisos tutelados, que también hay uno de dependiente y otro de independiente, que son chicos que tienen su casa, su hogar, que tienen ahí asistencia, algunos más y algunos menos, y algunos de ellos también asisten aquí y otros no. Otros, pues, digamos que viven en el piso tutelado, pero no asisten al centro de día en sí, que es lo que es Plena Inclusión. Y también tenemos lo que es el Centro Especial de Empleo, que lo lleva otro compañero, pero pertenece a Plena Inclusión, que son trabajadores con discapacidad intelectual, que desempeñan labores de limpieza, todos en centro público. Y ese colectivo está dando entre 30 y 40 trabajadores, porque ya no son usuarios del centro de día, pero también pertenecen a lo que es Plena Inclusión. Y eso es número. Ya luego, sí, en general también incluimos lo que son las familias, porque también hay un programa de familia, y 2 veces a la semana o 3 hacen actividades tanto aquí dentro, como por ejemplo van a lo que es la sala de estimulación, hacen sesiones de relajación, igual que asistencia de psicología con lo que es la psicóloga, que escucha sus preocupaciones, terapia de familia, y luego tienen actividades fuera, como son visitas turísticas por la ciudad, rutas de senderismo. O sea, es un programa que también tiene gran peso respecto a las familias, que también son usuarios indirectos. Y luego también el programa que ha comentado mi compañera, el de infanto-juvenil, que es por la tarde, que poca gente sabe que aquí hasta las 9 de la noche hay un programa, y está mi compañera la psicóloga. Nos encantaría que tuviesen más profesionales, lo están demandando las familias, porque hay ese vacío, ¿no?, de esa asistencia. Entonces ahí también tiene entre 30 y 40 al año que intenta coger la demanda que le llega, pero no abarca todo, claro. ¿Cómo se organiza ese gran trabajo multidisciplinar con unos 40 empleados que sois? Sí, aquí físicamente somos 40, luego en los pisos también hay personal que le muestra, o sea, que les presta atención, y luego aquí pues nos dividimos por servicios. Están las terapias por un lado, ¿no?, digamos, está la salud mental, que es el psicólogo, está la de logopedia, que solo soy yo, intentamos hacerlo como podemos, la verdad, porque no hay más personal. Está el programa de fisioterapia. Eso, digamos, a nivel de terapia. Y luego, dentro de las aulas, tienen un variado horario, que cada hora, pues, por ejemplo, tienen deporte, tienen programa de mujer, que ahora nos van a ir toda la casa, programa de ciudadanía, que también es el servicio de integración laboral, el de empleo, que también les prepara para el mundo laboral, Ecohuerto, que es un programa más o menos nuevo dentro de nuestro centro, pero que tiene gran aceptación, porque ellos mismos elaboran, aquí tengo otra chica, la voy a venir, bueno, eso, que ellos desde la plantación de la semilla hasta lo que es el producto, y lo preparan, luego en cocina preparan algunos productos. O sea, ahora a lo mejor se me escapa alguno seguramente, pero eso también tenemos servicio de comedor, muy importante y demandado por la familia, que muy anteriormente no existía, y hoy en día se cuenta con él. Y no creo que no se me escapa nada. Con tantos programas, talleres, actividades, el centro se os está quedando pequeño, ¿no? ¿Qué necesidades son las que tenéis ahora mismo?
Pues principalmente espacio, porque no hay aula. De hecho, como habéis visto antes, en el aula, por ejemplo, de logopedia, un ejemplo de ello, era otro despacho que se ha convertido en aula porque no cabían, digamos, en el espacio los chicos. ¿Qué pasa? Que cada vez nos vienen más chicos que, con todo nuestro pesar, hay que decirle a la familia que no. Entonces, claro, hay una gran preocupación por parte de los chicos. Por ejemplo, cuando acaban el único colegio de educación especial que hay en Ceuta, San Antonio, tienen como referencia plena inclusión. Entonces, claro, acuden después de un chico estar escolarizado desde los 3 hasta los 21 y no hay sitio, o sea, no podemos darle esa recepción. Se intenta hacer, este año se ha metido un gran número dentro de nuestras posibilidades, pero es verdad que se queda muy corto el espacio porque no hay espacio y tal. Por ejemplo, en los comedores hay casi un hacinamiento. Se ha tomado como estrategia meter otro turno porque contamos con alteración de conducta, alteraciones sensoriales. Entonces, siempre hay que pensar en el bien del usuario directo. No se puede tener a un chico de cualquier manera. Eso no, ni ético, ni profesional, ni moralmente. Son muchos perfiles los que tenéis. ¿Qué satisfacción os aporta a vosotros este trabajo? Porque estamos hablando de muchos programas, de muchas actividades, pero al final el contacto con la persona, ¿no? El mejorarles la calidad de vida, eso son sentimientos, ¿no? Sí, es un sentimiento que te llena. Yo llevo poquito aquí, pero los que llevan aquí toda la vida es que son ya familia. Aquí hay chicos, por ejemplo, como Goyo, que a lo mejor lleva 40 años en el centro o 30, ¿no? Entonces ya es parte de su familia, que ya no es solo ir a un centro de día, es ir a sus compañeros, sus amigos, los profesionales ya son familia, es un apoyo. Y luego, como bien has dicho, como hay una gran variedad, la satisfacción también es muy grande porque tuve desde el pequeño avance a un mantenimiento, a acompañarlo casi en la senectud, porque hemos visto desgraciadamente a esta persona que hemos acompañado en el momento de su muerte, al ser usuario tutelado. Entonces, se viven momentos aquí de alto voltaje emocional, porque al final desde ver un chico que viene con 20 años a acompañarlo más, digamos, a los más mayores, que llegan casi a los 80. Entonces, personas que han llegado aquí a lo mejor con 30 o con 20 y poco. Entonces, pues obviamente, aparte de la satisfacción a nivel profesional, a nivel emocional, eso te llena, te reboza. Pues vamos a conocer aparte de esa familia, como decías. Estamos con Goyo, con uno de los usuarios más antiguos del centro, ¿no? Buenos días, Goyo. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Te gusta venir? Sí, y te aprendes muchas cosas. Llevas muchos años viniendo, ¿no? Muchos años. ¿Y qué es lo que más te gusta de Plena Inclusión? Todo. Todo porque están muy buenos con nosotros y nos aprenden. Y vamos a la cafetería en los miércoles para decir nuestras cosas, nuestro café. Bueno, pero también hacéis trabajos, porque yo recuerdo, no hace mucho que vine y estabas leyendo un cuento que habíais hecho. Un cuento muy bonito. ¿Que ganasteis, además? Sí. A mí me ha gustado mucho. A ver si podemos otra vez. Seguro que sí. Vamos con otra de las usuarias. Susana, ¿cuál es tu nombre? Insaf. Insaf, ¿qué tal? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de venir? Yo de todo. Me gusta venir aquí, que me gusta venir aquí. ¿Cuánto tiempo llevas tú viniendo? Yo llevo 3 años aquí. 3 años. Sí. ¿Y algo que te gusta a ti así mucho que hagas por las mañanas? Por la mañana venía aquí, venía mis compañeros y al huerto. ¿Al huerto? Sí, me gusta. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por atendernos, a la gran familia de Plena Inclusión, Susana. Y bueno, desde aquí hemos intentado pues enseñaros un poquito lo que el tiempo nos ha permitido de todo lo que se hace aquí en este centro de Plena Inclusión, todo para mejorar la calidad de vida de las personas pues con discapacidad, tanto del desarrollo como psicológico. Pues muchas gracias, Alicia. Seguimos en línea, seguimos con la conexión preparada para darte paso cuando nos lo vuelvas a pedir. Como hace ahora Raúl Llamas, que se encuentra con uno de los responsables de la tienda MGI que acaba de abrir en la avenida Cañonero Dato. Conectamos de nuevo. Buenos días de nuevo, Susana. Pues nos encontramos con Pepe Rosado, él es el dueño de la empresa de MGI, que nos va a hablar de esta valoración de esta nueva tienda en el puerto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo valoramos esta nueva abertura de la tienda? Buenos días.
valorarla la valoramos bien, de 10, porque ya llevamos 14 años con una tiendecita más pequeña y yo creo que esta era una plaza que necesitaba esta tienda. Hemos tardado más porque no hemos dado con local. No teníamos el local que queríamos y ya estamos aquí otra vez para darle al público más facilidades, más productos, porque ahora tenemos un 40% más de productos de que había en la tienda, la otra pequeña, y ahora, pues como veis, atenderlo bien a todo el mundo y que vendamos mucho. ¿En qué momento decidisteis dar el paso de saltar a una tienda más grande? Es decir, se nos queda pequeño esta tienda. Pequeño, llevaba mucho tiempo, ya estábamos ya con mucho tiempo. Vinimos hace 5 o 6 meses, este es mi sobrino, se llama Rafael, Rosado también, y lo cogí y le digo, vámonos a Ceuta, que vamos a ver la tienda, la pequeñita, ¿vale? Cuando yo vi aquello ya no nos pertenecía, porque teníamos muchas mercancías más, mucho negocio más, y a raíz de lo que vendía aquello, bueno, pues total. Nos vinimos por aquí, vimos esto, que te ponía ahí, se alquila, se vende o yo no sé, y le digo, venga, esta. Y ahí... ¿Y cómo se le ocurre lanzarse hace 14 años o 20 años un proyecto como este, compitiendo con las grandes multinacionales como Petco, como Teddy, que manejan el mismo tipo de producto? Sí, bueno, no es el mismo. Primero, no es el mismo producto. El artículo. Teddy es Teddy, el otro es el otro. Esto está todo seleccionado por nosotros. Nosotros fabricamos toda la mercancía que tenemos, ¿vale? Después, para no ser muy largo, te voy a decir una cosa. Nuestro éxito es que nosotros vendemos con muy poquito margen. Por eso vendemos tanto. Y al vender con muy poquito margen, pues también es negocio. No hace falta de vender con mucho margen y estar todo el día mirando al sol allí o pescando. ¿Entiendes? Ese es el negocio. Pero es una apuesta arriesgada, quiero decir, competir con grandes multinacionales. A ver, es verdad que nuestra familia, y en primero él, porque es nuestra cabeza pensante, independientemente de mi primo Jorge, que es uno de nuestros jefes también principales, y su hijo que está aquí, que no quiere salir, le da vergüenza. Este es el que... espérate, lo iba a decir ahora. Este va a ser que me va a huir a mí. O sea, 3 generaciones de la familia hay aquí ya. Cuando empezamos en Algeciras con nuestra tienda, después en Ronda, después en Sevilla, y es verdad que él siempre ha tenido mucha cercanía con la población de Ceuta. De toda la vida ha estado trabajando aquí cuando tenía otras tiendas y demás. Entonces, tómbola aquí a la feria. Apostábamos por venir aquí. ¿Cómo empezaste? Aquí a mis compañeros. ¿Cómo empecé yo? Aquí en Ceuta. Entonces, aquí en Ceuta. Bueno, aquí en Ceuta vine yo a la feria una vez. De hace tiempo yo traía una tómbola, traía unos cacharros, traía un montón de... Un barco de eso traía yo lleno aquí. ¿Entiendes? Sí, este hombre me ha conocido. Y la verdad que era una plaza muy buena, porque también con los marroquíes que se entraban, que era una plaza muy buena y eso era muy difícil de venir aquí también. Hemos sufrido mucho aquí porque... Aquí, era muy complicado. Traer tantos camiones, tanta mercancía. Pero bueno, al final siempre ha sido un tío muy luchador. De ahí lo tenéis. Y ya está, y desde ahí pues estamos aquí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Susana, pues ahí queda, era el dueño de la empresa de MGI que nos ha contado su historia de venir de la feria, de venir con unas atracciones a la feria con una tómbola a abrir esta nueva nave en la avenida Juan de Borbón de la tienda MGI. Susana, aquí lo tienes posando con su sobrino y con su nieto para los medios de comunicación. 3 generaciones de esta familia rondeña aquí en Ceuta aperturando esta nueva tienda en la avenida Juan de Borbón. Susana. Pues les deseamos la mejor de las suertes y éxitos, Raúl. Muchísimas gracias. Pídenos paso cuando haya más conexiones y más cuestiones de interés que contarnos. Nosotros ya sí vamos a conectar con los sindicatos en el ámbito sanitario. Les avanzamos en el sumario que hay malestar
sindical con el Ingesa tras la celebración de la reunión en la mesa sectorial de este jueves, en la que por segunda vez no han estado los principales representantes, la cúpula del Ingesa. Estamos con Elizabeth Muñoz, que es la secretaria general en el ámbito de enfermería y fisioterapia de CENSATSE, que es el sindicato que engloba a SATSE, al sindicato médico. Muy buenos días. Hola, buenos días. Denuncian un plantón histórico de la cúpula del Ingesa tras una segunda jornada o una segunda reunión en la que no van los principales representantes, no va la cúpula, no va la dirección del Ingesa. Claro, esto es un hecho inaudito y además muy importante, porque no olvidemos que sin ellos no hay capacidad de decisión en la mesa sectorial. Es decir, ninguno de los temas que se tratan o que trasladamos están sujetos a negociación en el momento en el que no tenemos a la persona, a la interlocución enfrente que realmente puede tomar una decisión. Además, ha sido todavía más indignante porque en la ocasión anterior tenían otro tipo de eventos, no sé cuáles, sí, pero en este caso es que se han ido a Melilla. Pues, hombre, convóquennos en Melilla y nos trasladamos nosotros allí, pero claro, no nos dejen con este plantón que ha supuesto una negativa a retomar cualquier tema en la propia mesa. Lo denunciaba su compañero de SATSE en Melilla, porque esta reunión fue convocada el 9 de abril para el día 23 de abril. Los sindicatos van a la mesa sectorial, se encuentran que no está la dirección y al salir, bueno, pues son conocedores de que la dirección del Ingesa estaba en Melilla, en y era una reunión para negociar con los sindicatos, los sanitarios de Ceuta y Melilla. Así lo transmitía el secretario de SATSE Melilla al salir de esa mesa sectorial en sus redes sociales. Estoy en el aeropuerto de Madrid porque vengo de la mesa sectorial. ¿Y dónde está la dirección general? Resulta que están en Melilla dando una rueda de prensa, que esto es de ciencia ficción. Después de retrasos, cancelaciones, venimos a la mesa sectorial y resulta que la dirección general no se presenta. Es la segunda vez que nos lo hace. Dirán ellos que, claro, no pensamos negociar nada con vosotros. ¿Qué más da que vayamos o no? ¿Por qué creéis que no se ha ido a la reunión convocada por el Ingesa para los sindicatos de Ceuta y Melilla? El día 9 se convoca para el día 23 y el día 23 van precisamente a Melilla. A ver, yo aquí quiero pedir una explicación directamente al partido político que se jacta de decir que ellos están abiertos a la interlocución, a la negociación, o sea, un partido que se supone que viene a dar todavía más facilidades a este tipo de negociaciones y resulta que ni se presenta. Es de una falta de responsabilidad y de una altivez impropia. Yo creo que los representantes de los trabajadores somos esos, representantes de los trabajadores, y si nos faltan el respeto de esta manera, se lo están faltando a todos y todas las compañeras que trabajan tanto en Ceuta como en Melilla. Bueno, pues denuncian que esta ausencia ha bloqueado algunas cuestiones de interés, algunas cuestiones importantes, como por ejemplo la negociación de la reducción de la jornada laboral a 35 horas, que se ha aplazado finalmente al 12 de mayo. Claro, que no tiene lógica, porque nosotros llevamos demandándole al Ingesa que queríamos tratar este tema en esta mesa sectorial y se le ha demandado desde las dos juntas de personales, tanto de la de Ceuta como la de Melilla, para que vieran que había una unanimidad total de todos los sindicatos de ambas ciudades para conseguir que este tema se introdujera. Era un tema muy urgente porque el BOE les da un mes de plazo para poner esta cuestión ya en práctica. No es que dentro de un mes empecemos a negociarlo. Y ahora nos citan el 12 de mayo. Y tiene que entrar en vigor la implantación el día 16 de mayo. Sí, es que no tiene explicación ninguna. Nosotros, desde luego, hemos metido nuestras propuestas por escrito, pero si se hubiera tratado en la mesa sectorial de ayer, hubiéramos tenido para el 12 de mayo ya el documento definitivo, negociado y tratado. Yo quiero recalcar, y además he mantenido en muchas ocasiones, que cuando realmente hay una voluntad de sacar algo adelante, se saca. Nosotros hemos llegado a tener
cuando se hicieron las negociaciones de carrera profesional a nivel estatal en Ingesa, días y días continuados de reuniones en Madrid, y de ahí no nos levantábamos hasta que llegaba la hora de irnos prácticamente a dormir, hasta que tuvimos los documentos cerrados y acordados. Esto es histórico y esto no se ha vuelto a repetir. No podemos seguir teniendo una mesa sectorial vacía de contenido, porque para darnos una información, con que nos llamen por teléfono o nos convoquen a una reunión virtual sería suficiente. Cuando nosotros pedimos una mesa sectorial es porque es el ámbito de negociación en el Ingesa, y por lo tanto hay que darle el respeto que se merece. Y lo mismo que a nosotros no se nos ocurre darle un desplante al personal del Ingesa y coger y directamente no acudir, pues ellos no pueden coger y citar, además, como te digo, tan fácil como habernos citado en Melilla en vez de citarnos en Madrid. Y al menos hubiera sido algo productivo. Ahora mismo no ha sido en absoluto productivo. ¿Cómo es la propuesta que ha presentado SATSE? Nosotros hemos presentado una propuesta que está basada en las tablas que se han aprobado para la reducción horaria según los turnos de trabajo. No olvidemos que el personal del Ingesa no es un personal al uso como cualquier otro personal de otro ministerio que trabaja de lunes a viernes de 8 a 3 y a las 3 se va a su casa. No, nosotros trabajamos el turno fijo de mañana de 8 a 3, pero luego tenemos que hacer un sábado de cada 3 para recuperar esas horas que faltan para cumplir la jornada laboral de 37 horas y media. En ese caso sería tan fácil como quitar esas 2 horas y media que se recuperan de un sábado de cada 3, pero esto tiene unas consecuencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los centros de salud ya no se podrán abrir, o habrá que abrirlos de otra manera, porque el personal de los centros de salud solamente tendrá que trabajar de lunes a viernes. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer con esos sábados por la mañana que todos sabemos que se abren el centro de salud? ¿Se va a pasar al SUAP, al Servicio de Urgencias de Atención Primaria? Parece lo más lógico, pero es que el Servicio de Urgencias de Atención Primaria y el 061 ya vienen de una jornada excesiva y alarmantemente alta para un servicio que tiene noches, festivos, sábados, etcétera. Entonces, habrá que sentarse y habrá que hacer una negociación nueva. Ya parece que por fin nos vamos a quitar la lacra que teníamos de la negociación que antaño se hizo y que firmaron otros sindicatos, permitiendo tener unas jornadas muy excesivas para el personal del 061 y del SUAP. Y esto de las jornadas de 35 horas parece que va a favorecer que por fin nos sentemos a cerrar este tema de una forma justa y equilibrada. Pero es que también afecta a todo el personal que trabaja en turno rotatorio. Nosotros entendemos que hay que disminuir en un 1,3% la jornada laboral para el turno rotatorio. Pero esta jornada depende del número de noches que se haga, con lo cual hemos presentado unas tablas que ya le hemos trasladado a toda la afiliación y según el número de noches que hagas, pues tienes que hacer una determinada jornada laboral al final del año. Con respecto a la reducción de la jornada laboral a 35 horas, supone una reducción porcentual con respecto a la jornada actual de 37,5 de 6,7 aproximadamente, un 7%. En el turno fijo de mañana. Eso, ¿qué supondría a la hora de personal, de contratación de personal? Imagino que tendrá que venir de la mano de contratación de personal, ¿o no? Es que no hay más remedio. Entonces, esto es una medida que publican unilateralmente en el BOE, bien recibida, defendida por nuestro sindicato desde primera hora, pero no se da nada más, no se da ninguna solución a qué va a pasar después. Aquí pasa lo de siempre. El que hace las leyes piensa en el turno fijo de mañanas y o tardes.
y no piensa en que hay otros turnos y que sanidad está en esos turnos diferentes. Y aquí hay que sentarse, pero había que sentarse muy pronto. O sea, este tema que de forma muy inteligente, a mi parecer, mantuvimos desde las juntas de personal solicitando que se incluyera urgentemente en la mesa sectorial, posiblemente se hubiera incluido si la directora y el subdirector hubieran estado en la mesa. Claro, al estar ellos ausentes, ¿quién va a llevar este tema? El 12 de mayo. El 12 de mayo vamos a acordar cómo se va a implementar. Entonces, ¿cuándo va a estar en efectivo? Desde luego nosotros vamos a solicitar que lo que se negocie sea con carácter retroactivo. O sea, si tiene que entrar en vigor el 16 de mayo, desde el 16 de mayo hay que dar esos recortes. Y esto sí o sí va a suponer un incremento de plantilla. Es que no hay otra forma de hacerlo. ¿De cuánto? ¿Tiene alguna estimación? Tenemos que hacer los estudios, tenemos que mirar exactamente qué plantilla vamos a necesitar, pero desde luego nosotros vamos a seguir manteniendo que los incrementos de plantilla tienen que asumir todos los contratos, programas que se habían realizado de una forma no estructural porque eran supuestamente para cubrir puestos no coyunturales y no de plantilla, pero que se ha demostrado que son necesarios. Y además tenemos que obligar al INGESA a que cubra todos los puestos para que este incremento sea respetuoso con las ratios que tiene que asumir el personal. No podemos decir, damos una jornada de 35 horas laborales, pero a cambio al personal que antes vea 40 pacientes, ahora que vea 80. No, perdón, esto no es ni lógico ni coherente y desde luego tiene, como digo, que ir acompañado del incremento de plantilla. No tienen ni siquiera una estimación muy estimada, valga la redundancia, de qué porcentaje de plantilla debería ser incrementado. Tenemos que hacerlo, lo haremos y lo publicaremos, pero creo que hacer estimaciones prematuras nos pueden llevar a dar cifras que se queden cortas. ¿Qué cree que va a pasar? Con la jornada de 35 horas. Creo que no les va a quedar más remedio que asumirla. Creo que va a llegar tarde, muy tarde. ¿Cuándo? Pues yo calculo con lo lento que hacen todo desde el INGESA por estos problemas de última hora, pues no creo que esté en vigor antes de final de año. Y desde luego creo que va a llevar una negociación que esperemos termine en acuerdo. Yo desde aquí emplazo a todas las fuerzas sindicales para que lo mismo que nos hemos unido en las juntas de personales a la hora de exigir que se tratara en mesa sectorial este tema, que nos unamos para dar una solicitud común, una solicitud que realmente contemple todo lo que tiene que contemplar. No vayamos a cometer errores cometidos antiguamente. O sea, no presentemos documentos firmados por dos fuerzas sindicales sin tener en cuenta, como te decía, estas reducciones que se tienen que producir por el número de noches que se realizan. No tengamos un documento que sea peor que el que tenemos actualmente, que data de cuando éramos Insalud. ¿Tienen previsto llevar a cabo alguna movilización o reacción a la segunda o a la doble ausencia de la dirección y subdirección de INGESA en una mesa sectorial? Desde luego yo creo que es fundamental el que hayamos salido a quejarnos de este tipo de actitudes. O sea, esto es inaceptable. A mí me parece que no tenemos igual en otras administraciones y eso, para empezar, es algo que vamos a mantener públicamente y que no vamos a callar. Pero también tengo que decir que desde el punto de vista de las reacciones en cuanto a paros, en cuanto a huelgas que pudiéramos convocar, todo esto hay que mirarlo, hay que estudiarlo y hay que acordar la fórmula menos lesiva para los trabajadores y que realmente sea más efectiva. Pero desde luego a mí me parece que están quedando muy mal a la hora de mantener hechos, como recientemente en Melilla precisamente ha dicho la directora general del INGESA, que ahora Ceuta y Melilla no son áreas de difícil desempeño y cobertura. Perdón,
BOE sigue en vigor, las situaciones siguen siendo las que siguen siendo y seguimos teniendo contratos que no se cubren. Tenemos especialidades médicas que se publican para oposiciones y que no viene nadie a presentarse. ¿Qué me están contando? ¿Cómo es posible que estén desperdiciando un incentivo tan importante como el de difícil desempeño y cobertura, que está haciendo que directamente tengamos especialidades que ni siquiera se presenten a las oposiciones para coger plazas porque realmente no les merece la pena venir a trabajar? O que, como estamos en enfermería, tengamos todavía cientos de trabajadores que se van de Ceuta buscando mejores condiciones laborales y aquí nos quedamos sin contratos tanto en matronas como en fisioterapia como en enfermería todos los años y en concreto en matronas y en fisioterapia continuamente. Ya que habla de ofertas de trabajo, sí se les informó en la mesa sectorial de ayer, de este jueves, de la OPE de 2025, de la oferta de empleo público para de 2025, que incluye, o se van a convocar 145 plazas en distintas categorías en las que corresponden a su competencia o a la competencia de SATSE, pues son 22 de enfermería, 3 de matrona, ninguna de fisioterapia. Desde luego esto es otro hecho sin parangón. Nunca nos han dado estas cifras sin negociación. O sea, no estamos negociando. Es cierto que la convocatoria en sí establece qué fechas son las que generan la entrada en el proceso de oposición de las plazas. Sí, pero es que ya en la negociación de la anterior, que había unificado el año 2022, 23 y 24, fuimos los sindicatos los que detectamos multitud de plazas que se habían olvidado de convocar. Y entonces éramos nosotros los que le decíamos, oiga, que es que en el centro de salud de tal sitio, de Ceuta o de Melilla, se les ha olvidado que cumplen la normativa como para ser convocadas estas plazas o estas plazas. O igualmente en el hospital, que es más difícil de detectar al no tener una identificación CIAS unitaria por cada trabajador. Bueno, pues aún así nosotros nos sentamos, estudiamos las plantillas y dijimos, pues faltan estas. Y se sacaron más plazas que las que se habían previsto inicialmente por el Ingesa. Eso se hizo en una negociación. Y sin embargo, esta vez nos han dado algo cerrado, sin atender a nuestras opiniones y de una manera totalmente unilateral. O sea, establecen dos métodos diferentes para personal del mismo año. Esto puede tener consecuencias jurídicas. O sea, tenemos un proceso que va por oposición y otro proceso que va por concurso. Los concursos anteriores han ido amparados por una ley estatal, la Ley 2021. Esto ha sido una decisión unilateral sin negociar con los sindicatos. Que no llamen negociación a una comunicación cerrada de una decisión tomada. Esto es inaceptable y esto puede ser lesivo para el propio desarrollo de la oposición, porque es posible que haya denuncias de personas que se sientan afectadas y que quieran recurrir a la asesoría jurídica. Nosotros, por ejemplo, desde SASE tenemos la asesoría jurídica totalmente gratuita para todo aquel que quiera denunciar este hecho y otros que estamos ya denunciando, como el tema de la eternización de las bolsas de trabajo cerradas de enfermería, de fisioterapia y del resto de categorías que nosotros le hemos ofertado y le vamos a ofertar a todas las categorías que quieran. La vía administrativa se la hacemos totalmente gratuita. Ahora hablamos de la bolsa, pero ¿qué esperaban de la OPE de 2025? Bueno, nosotros esperábamos que nos dieran una posibilidad de negociación, que nos dieran las pautas que les da, porque esto se los da administraciones públicas, pues mire, vamos a tener que convocar las plazas que se han creado en el año 2025 y un tiempo breve para que nosotros pudiéramos verificar que las plazas que están sacando realmente son las plazas que se crearon en el 2025, que nos saquen plazas que deban salir
en la convocatoria del 26 y que no se queden plazas sin sacar que realmente están cercenando el derecho a trabajadores y a trabajadoras a poder coger una plaza en propiedad en el Ingesa. Y para finalizar, ¿qué es lo que está pasando con las bolsas de trabajo? Las bolsas de trabajo es que esto es un sin Dios. Es que de verdad, es que ya no sabemos, vamos, ya lo último nos hemos ido directamente a la asesoría jurídica. La asesoría jurídica ha preparado reclamaciones no solamente para los trabajadores que quieran entrar a la bolsa de contratación, sino para denunciar que existen bolsas fuera de la bolsa de contratación, bolsas adicionales, pero que no han sido publicadas en ningún momento, con unos criterios unilaterales por el Ingesa, que además han variado durante el tiempo y que han mantenido unos criterios en el año 2024, otros diferentes en el 2025, otros diferentes en el 2026. Es que tenemos trabajadores a los que se les ha contado los servicios trabajados en el Ingesa y en el Sistema Nacional de Salud. Tenemos otros trabajadores a los que no se les ha contado absolutamente nada. Tenemos trabajadores a los que se les coge directamente por el registro de entrada en el Ingesa. Entonces, esto es algo inaceptable también y que desde luego nosotros vamos a denunciar. No, esto no se va a quedar ya aquí, porque aquí ya nos han anunciado en la mesa sectorial que la de matrona saldrá antes, pero fisioterapia, enfermería y el resto a esperarla ver venir. Y ya hemos visto que, por ejemplo, la bolsa que sí se ha hecho nueva de técnicos de rayos ha tardado 4 meses en estar lista, y son 4 gatos. No quiero decir lo que van a tardar cuando llegue a la enfermería, que son cientos de enfermeras lo que hay. De hecho, 4 meses fue lo que tardó el equipo de baremación de la bolsa que actualmente está en vigor en baremar a toda la enfermería. 4 meses. Y ahora se lo llevan ustedes a Madrid y los bareman en Madrid, o no sé cómo, y me tardan 4 meses en una bolsa que tiene 4 gatos. Pues no, esto tiene que publicarse, y si desde el 2022 no tenemos ninguna publicación, estamos llegando muy tarde. ¿Cuántos usuarios han acudido al gabinete jurídico para denunciar esta situación? Están acudiendo constantemente, porque además es que no olvidemos que no solamente... Es que tenemos cuatro tandas de enfermería, 4 promociones que han salido y que no tienen opción de entrar, pero es que además tenemos a aquellas y aquellos trabajadores que vienen por motivos de trabajo de sus parejas, pues maridos o esposas o parejas de guardias civiles, de personal del ejército, de personal del propio Ingesa, y cuando llegan aquí, pues a lo mejor traen en su bolsillo 20 años de servicios prestados y una mochila de preparación cualificada que no se le está teniendo en cuenta. Entonces esto está produciendo, lo primero, un incumplimiento de la propia Constitución española, porque no tienen igualdad a la hora de acceder a los puestos de trabajo. Pues Elizabeth Muñoz, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese malestar, en este caso de Censatse, malestar que también han manifestado ya otros sindicatos como CESIF, tras la reunión de la mesa sectorial de Ingesa en la jornada de este jueves, en la que no estaban ni la directora ni el subdirector de la entidad. Seguimos en conexión para comprobar si llega a algún acuerdo para pues reaccionar contra por este malestar. Sí, desde luego nosotros recalcamos que siempre tenemos la máxima disponibilidad y que si es necesario estar mañana y tarde y noche negociando, lo vamos a estar, pero es la Administración la que tiene que poner su interés para poder hacerlo. ¿Esperan hacer algo antes del 12 de mayo o van a esperar al 12? No, nosotros estos hechos los hemos denunciado desde el minuto 1 y vamos a seguir denunciándolos. O sea, vamos a hacer todo, ya te digo que incluso la vía
judicial a través de la asesoría jurídica. Nosotros ya hemos iniciado la vía para denunciar determinados agravios que no se nos están teniendo en cuenta, como por ejemplo el complemento de atención que cobran las enfermeras y fisioterapeutas, que es de €1 y pico. 1,9. Es que es irrisorio, es que esto es una vergüenza, y que nos digan que no, que es que eso no lo van a negociar. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿No? Pues nada, al juzgado ya lo tenemos metido. Pues seguimos en conexión. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Nos vamos ahora con Raúl Llamas. Está en el Palacio de la Asamblea y se está llevando a cabo un encuentro sobre el patrimonio histórico y cultural de Ceuta. Muy buenas de nuevo, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Pues el presidente mantiene en estos momentos en la Sala Isidro Jarque del Palacio Autonómico una reunión con Marcos Yago Navarro, director del Instituto de Historia y Cultura Militar, acompañado de su equipo. Van a hablar del patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad, como por ejemplo la situación del almacén de abastos. Antes de la reunión, el presidente ha recibido a la comitiva aquí donde nos encontramos en la Puerta Noble del Palacio Autonómico. Es la segunda vez esta semana que Viva se recibe a Marcos Yago Navarro, aunque este pasado martes lo hizo acompañado del Departamento de Historia y Cultura Militar de Portugal. Recordar que Marcos Yago Navarro fue comandante general de nuestra ciudad hasta el 8 de marzo del pasado año y posteriormente pasó a desempeñar el cargo que ahora ostenta de director del Instituto de Historia y Cultura Militar. Gracias, Raúl. Seguimos en conexión para que nos pidas paso cuando tengas más cuestiones de interés que contarnos. Y nosotros ahora nos vamos a la frontera de Tarajal. Allí ya lleva unos meses funcionando la frontera inteligente, se ha implantado de forma progresiva y hasta casi pleno rendimiento. Nuestra compañera Teresa Arnaiz ha estado en las instalaciones. La frontera inteligente de Ceuta es el proceso de modernización del paso fronterizo del Tarajal. Está orientado a reforzar la seguridad y agilizar el tránsito de personas y vehículos y forma parte de la estrategia española y europea de digitalización del control fronterizo exterior de Europa. El nuevo sistema recoge datos del pasaporte, imagen facial, huellas dactilares y fechas de entrada y salida. Vienen las personas canalizadas en fila y cuando llegan aquí hacemos dos, una para comunitarios, Ceuta, comunitarios, residentes, y la otra para los terceros países, porque los de terceros países se tarda un poquito más el proceso. Terceros países a la derecha y comunitarios, españoles y tal a la izquierda, y vamos filtrando en dos colas, de forma que los comunitarios y los ceutíes sobre todo no tengan que estar esperando a 20 personas que vienen con un visado, que hay que hacerle un proceso más largo porque hay que hacer el escaneo del documento, luego hay que tomar las huellas y luego hay que hacer la foto. Entonces eso tarda 30 segundos, 40, un minuto, depende si da problemas. Y claro, si tienes 40 personas delante de ti son 40 minutos. De esta manera entran por el otro lado, que es mucho más rápido, y el paso se agiliza. Las personas vienen de Marruecos, canalizadas por estos pasillos. Aquí es donde hacemos dos colas. Por aquí metemos los comunitarios, tenemos allí el compañero, que es el que hace el proceso de verificado del documento y pasa. Y por el otro lado pues, metemos las terceros países, sobre todo gente con visados, o sin visado, da igual, pero gente turista, vamos, que vienen de corta duración. Que el proceso, como te he dicho, es verificación del documento para comprobar que ese documento es bueno. Y luego la máquina lo que hace es pedirte huellas para cruzar las huellas actuales de la persona que viene con las huellas que están en el microchip del pasaporte, de forma que sepas que la persona que se presenta ante ti es el mismo que se hizo el pasaporte, no es otra persona. Y luego le capta una foto para actualizar la foto del pasaporte, porque a lo mejor el pasaporte tiene 4 años, la foto tenía barba y ahora pues no tiene barba. Entonces la máquina va haciendo archivos de todo esto. Cada vez que entra o sale, pide huellas y pide foto. Estos son unos kioscos que tenemos aquí instalados, que es para que la persona haga el procedimiento él solo. Pone el pasaporte, luego le pide la huella y luego le hace la foto, ¿vale? Con estas máquinas hay que tener ahí un policía aparte, con una tablet, que va viendo el proceso, que todo está bien. Incluso tiene que hacer un documento que es el que necesita para entrar a un país, que si tiene
dinero suficiente para la estancia, si tiene una reserva de hotel, o sea, unas condiciones para un turista. Y si todo va bien y el procedimiento es bueno, el policía da el visto bueno para hacer la entrada y tendría que venir al ABC y ya entrar por el ABC, ¿vale? Pero eso para terceros países. Nosotros de momento esto lo tenemos anulado porque tenemos abierto por aquí a comunitarios por necesidades del sitio. Pero en su día, cuando se abran los kioscos, estos son registros, ¿vale? Y una vez que se ha registrado ahí ya no tendrá un procedimiento tan largo, porque ya no le pedirá todo el tiempo huella y foto. Y vamos a ver el procedimiento de cuando llega la persona de un tercer país con un pasaporte, bien con visado o no, en función de si se le exige visado, y cómo es el procedimiento, cómo es la toma de huellas y cómo es la toma de fotos, y cómo ya termina cruzando la frontera. Una vez que pasa de aquí ya ha entrado en España. Ceuta, al ser frontera exterior europea, ha debido adaptarse a la normativa Schengen. Con esta frontera inteligente, dado el alto volumen de tránsito diario y la sensibilidad diplomática entre España y Marruecos. Bueno, pues abrimos la tertulia de hoy, si les parece, a nuestros protagonistas con este tema que creen que va a suponer la implantación ya de la frontera inteligente en la frontera entre Ceuta y Marruecos, en la frontera del Tarajal. Los saludamos antes de nada. Choni Basdé, muy buenos días. Buenos días. Jacinto León, muy buenos días. Muy buenos días. Y Jesús Palenzuela, muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué crees que va a suponer la implantación de la frontera inteligente, Sonia? Creamos de buena manera que va a suponer agilidad y sobre todo que se eviten esas largas colas que a muchas personas efectivamente no le da incentivo el ir a Marruecos por esa cantidad de horas que se pasan en la frontera. Sí que es verdad que los controles... yo te puedo hablar de la experiencia que tengo. ¿Tú has pasado la frontera desde que se ha implantado? No, pero sí que te puedo decir que cuando fuimos al tema de la Dana a Valencia, que fuimos desde Tánger a Valencia, cuando entramos en Valencia, que tenían los puestos de frontera inteligente, algunos pasaportes no funcionaban. Y luego cuando volvía en uno de los viajes desde Londres, en Málaga, solamente habían 2 policías nacionales y llegaron 4 aviones. Tú imagínate el caos. Es decir, hay que tener en cuenta esas previsiones de que, bueno, está muy bien lo que se va a agilizar la frontera si funcionan todos los puestos y las máquinas van rápidas, pero el día que caiga internet o nos quedemos sin luz, que eso pasa, eso va a ser un caos. ¿Qué opina Jacinto? Bueno, yo considero que es una muy buena noticia para Ceuta el contar con una frontera inteligente que acabe con todas las situaciones anómalas que se suelen dar en nuestra frontera, que evite sobre todo el uso fraudulento de documentos de viaje, que se sepa quién está autorizado para entrar y salir y que automatice en definitiva toda su gestión, porque hoy en día hablar de sellos en el pasaporte me parece un poco, no sé, un poco fuera de contexto, ¿no? Y bueno, yo la última vez que pasé fue en mayo de 2025 y en Ceuta ya no me pusieron sello ni nada, pero en la frontera de Marruecos siguieron poniéndome sello. O sea, sería también... Mayo de 2025 todavía no estaba. Por Marruecos no. No estaba. Fue a finales de 2005 empezó a funcionar. Y entonces, pues bueno, pues sería bueno que también que la frontera con Marruecos se automatice también, se digitalizara y demás. Y más allá de lo que es la frontera inteligente, sí me gustaría añadir algo, independientemente que, como habéis dicho, es una buena noticia porque sobre todo vamos a ganar en agilidad y en seguridad. Lo que es verdad es que estaría bien que de una vez por todas las fronteras con Marruecos deje de ser una barrera para el comercio, para la economía, para el turismo en Ceuta y que en definitiva deje de ser un freno para el desarrollo económico de la ciudad. ¿En qué sentido lo dices? Bueno, pues desde la frontera, desde el COVID para acá, comercialmente está muerta. Yo no a nivel de pasar también hacia el vecino país de Marruecos, nada más que son molestias. Si te quiere plantear, tiene que hacer una espera provocado en principio por las autoridades marroquíes. Pero sobre todo, independientemente de las colas, de los controles y demás,
Lo que sería conveniente es que se solucionara el problema, sobre todo comercial y económico, para que fluyera de una forma normal, porque creo que la frontera del Tarajal es un pulmón económico para la ciudad. ¿Te refieres a la petición de visado? Al incumplimiento del régimen de viajeros. Al cumplimiento de que se firme un protocolo entre Marruecos y España para que la frontera, desde el punto de vista comercial, económico y de turismo, fluya. Tanto. Jesús. Estoy de acuerdo con lo que... Desde el punto de vista de la seguridad, de la agilidad, también de la privacidad de las personas que pasen por la frontera, ¿qué crees que va a suponer la implantación de la frontera inteligente? Estoy de acuerdo con lo que comentan los compañeros, ¿no? Lo que sí, evidentemente, es una propuesta que es positiva, porque bueno, todo lo que suponga siempre pues, la seguridad de nuestras propias fronteras, pues siempre va a repercutir en beneficio de los propios ciudadanos, ¿no? Pero sí que es cierto que va a agilizar, ¿no? Porque bueno, pues hasta cierto punto hay una serie de medidas de seguridad. Comparto mucho lo que dice Sony respecto a cuando se vaya la luz, ¿no? No sé si se mantiene o esos sistemas de seguridad pues tienen una alternativa, ¿no? Para esos momentos en los que la luz se pueda ir, ¿no? Imagino que eso, yo en este sentido soy un ignorante, ¿no? Puesto que no soy de ese área de conocimiento, pero sí entiendo que hay una alternativa en este sentido, entiendo, pues en esos momentos donde no pudiera haber pues luz. Lo que sí que me gustaría plantear, ¿no? como reflexión, como aportación, es qué tan ágil va a ser esa frontera. Sí que sabemos en términos de seguridad que bueno, pues, es positiva, ¿no? La medida, pero va a seguir vamos a seguir teniendo esas colas de 4 y 5 horas. Yo últimamente no entro, no paso la frontera, pero por conocidos, vecinos, personas con las que hablo, me dicen que los fines de semana son 4 o 5 horas. Entonces, ¿realmente va a repercutir esta medida en esa agilidad del paso de personas por esa frontera? Ahí es donde yo quiero entrar y donde quiero incidir, ¿no? Por supuesto sabemos y entendemos que sí, que va a promover una seguridad y va a promover una estabilidad, pero claro, ¿vamos a seguir teniendo eso o no lo vamos a seguir teniendo? Porque si lo vamos a seguir teniendo, poco hacemos. No es una medida realmente productiva en estos términos. Sería una colaboración a nivel político y diplomático con el vecino país de Marruecos. Claro, porque realmente. Si nosotros funcionamos bien, desaparecen las colas, desaparecen los controles, y ahora nos topamos con que allí siguen haciendo cola, no hay frontera inteligente, pues no ha servido para casi nada. Es que esto es como el cuento de la lechera. Sin la otra parte no hacemos nada. Es como el cuento de la lechera. Pero es porque las desigualdades también existen, es decir, es que los box que hay en la parte española, que es la frontera inteligente, de eso no dispone ahora mismo Marruecos. ¿Que pudiera disponer? Lógicamente, claro que sí. Y por lo que le interesa, sobre todo con vista al Mundial de Fútbol 2030, con todo lo que está avanzando Marruecos, pues lógicamente, claro que sí. Lo que pasa es que a ellos, en cierto modo, yo creo que es como la medida la ponen ellos. Y ese es el problema. Pues sí, entiende, pero de fondo está que las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos deben fluir y deben ir unidos. Pero que son distintas a las que tiene, por reunirse. ejemplo, son muy distintas a las que tiene Gibraltar, porque Gibraltar sí que se sienta en la mesa de acuerdo con Inglaterra y con España, cosa que los ciudadanos de Ceuta y Melilla no hacemos. Por cierto, ¿cómo veis el acuerdo con Gibraltar? Que ya, ya hay una fecha para retirar definitivamente la verja, será el 15 de julio. Ahora hablamos de eso, si os parece. Pero antes nos vamos con Alicia Urbano, que nos pide paso. Está con el presidente de la Junta de Personal del IGESA, el presidente de la Junta de Personal Sanitaria, que también es el presidente del ámbito de sanidad en CESIP. Y de la misma manera que acabamos de escuchar el malestar, el enfado de Censapse, también denuncian esa ausencia de la directora del IGESA y del subdirector del IGESA en la mesa sectorial de ayer, que ha impedido avanzar y negociar asuntos importantes como la implantación de la jornada de 35 horas. Muy buenas de nuevo, Alicia.
Muy buenas de nuevo, Susana. Vamos a ver qué nos dice Alejandro Artero y qué balance hace de esa mesa sectorial y de la ausencia de los máximos responsables de Ingesa. Muy buenos días, Alejandro. Hola, buenos días. ¿Qué balance haces de la mesa sectorial de ayer? Bueno, un balance negativo absolutamente, porque ante la ausencia de la dirección general, no estaba la directora general ni el subdirector general, bueno, pues no se pueden resolver la mayoría de los asuntos que teníamos entre manos. ¿Hasta qué punto condiciona esto a la toma de decisión? No se puede hacer nada, ¿no? Pues, como bien ha dicho, un condicionante total, porque si tenemos que tomar decisiones que al final no tiene que tomar la dirección general y no está presente, pues hay asuntos que no podemos abordar ni tratar y se dejan para otro punto, que al final, pues como siempre, la jugada es dilatar la situación. Asuntos como lo de la aplicación real de las 35 horas, ¿no?, semanales, que se volverá a retomar el próximo 12 de mayo. En 2 semanas estamos otra vez en Madrid. Pues algo que venimos pidiendo, no era necesario ir 2 veces a Madrid, pero bueno, parece que sí, que era necesario ir 2 veces a Madrid a la situación esta que tenemos de las 35 horas, las cuales, bueno, teníamos un mes hasta el 16 de mayo, se ha apurado hasta el final sin mucho sentido, pero bueno, es lo que dictamina Ingesa, que al final tiene una actitud autoritaria, no deja diálogo a la negociación. ¿Con qué expectativas iréis? Bueno, la expectativa es la máxima de siempre buscar lo mejor para los trabajadores, pero bueno, en las condiciones que están, pues en esta mesa sectorial pues no había casi momento a la negociación, porque todo era casi una imposición y nos daban un poco de pie, incluso en ocasiones a la opinión del Banco Social. Otro de los temas tratados en esta mesa sectorial ha sido la oferta pública de empleo con unas 145 plazas, si no me equivoco. ¿Qué valoración hacéis desde CESIF? Bueno, pues son pocas plazas, eso es lo primero. Después ha habido un concurso de estabilización solamente para 22 categorías, que hemos dicho que por qué el resto no. Ellos se agarraran a una ley europea, que la cual se la desmantelamos allí. En la misma mesa le dijimos que eso es una ley aplicable hacia su conveniencia, que tiene otra parte y otra aceptación, porque al final todas las especialidades sanitarias pues son especialistas y bueno, pues se la desmanteló allí. Pero bueno, pues nuevamente te digo, imposición de que esto es lo que hay y es lo que se va a hacer. También habéis mostrado vuestra preocupación pues, por cuestiones como la productividad, la carrera profesional o las bolsas de trabajo. ¿Estas reivindicaciones en qué punto se encuentran? Bueno, la productividad, pues desgraciadamente lo mismo, balones fuera, vamos a dilatar la situación. Quieren que el Banco Social, pues que estemos unidos a una, lo estamos, es que no hay otra, es que dilatar la situación. Si no está la directora general y su director general, pues no se puede tomar una decisión sobre esto. La carrera profesional, pues igualmente presentamos desde CESIF y sé que hay otra organización sindical que también presentó una especie de modificación que aplicable hacia todos los trabajadores. Pero como no estaban, pues no se podía tampoco tratar ese tema. Entonces, claro, pues si no están hacia los principales temas a tratar, pues no tenemos resolución. Igual que los vehículos de atención primaria, que se dijo que no era necesario, que se iba a utilizar taxis como medios de transporte para los trabajadores. Bueno, pues estamos esperando que nos den una instrucción, pero nuevamente, si no están, pues no tenemos esa instrucción. Mientras que dilatemos, pues aquí siguen pasando y la respuesta lo estamos estudiando. Pues por eso se dice que estudian, pero no prueban, porque todo es estudiar y dilatar en el tiempo. Sí, aglutinamos un poquito todas estas reivindicaciones. ¿Qué es lo que CESIF le reivindica, le exige ahora mismo a Ingesa? Primero que se sienta a negociar realmente, porque yo tengo compañeros de otras comunidades autónomas que cuando van a sus mesas sectoriales pues siempre hay algo positivo, no puedes negociar y ganar siempre todo, pero bueno, que haya una negociación o haya un inicio de negociación, ¿no? Que al final intenten negociar y sea lo que diga la administración, pues para eso no se hacen mesas sectoriales. Si es para imposición, pues ya, me lo manda por correo y así lo leemos y ya está, me dice que es lo que va a hacer y no perdimos tiempo ninguno. Pues Alejandro, si te parece, nos volvemos a citar para después de ese 12 de mayo. De acuerdo, pues nos veremos y ya os contaremos a ver cómo acaban esas 35 horas. Pues muchísimas gracias por atendernos, Alejandro Artero, presidente de Sanidad en CESIF, y Susana, pues esto es lo que exigen respuestas concretas, exigen medidas y exigen pues poder negociar, ¿no? Poder sentarse. Gracias, Alicia, por esta conexión en clave de malestar, el malestar de los sindicatos de sanidad con ese plantón de la dirección y subdirección general del Ingesa, y también acusan a la entidad sanitaria de no negociar. Seguimos en conexión, Alicia, y nosotros continuamos en clave de tertulia. Antes de darle paso a Alicia Urbano, hablábamos sobre ese acuerdo entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar. Entra en su fase decisiva con una fecha clave, que será el 15 de julio de 2026, en el que se eliminarán las barreras físicas de la verja,
que es un símbolo histórico de esa frontera. Gibraltar pasará a integrarse en el espacio Schengen, permitiendo así la libre circulación de personas y mercancías. España asumirá controles Schengen en puerto y aeropuerto, aunque no habrá controles en la frontera terrestre. Y se establece un modelo de cooperación económica, fiscal y laboral con protección para trabajadores transfronterizos. Sony, ¿qué te parece este acuerdo y a quién crees que beneficia más? Yo creo que en principio beneficia a la zona del campo de Gibraltar y de la línea. Es verdad que se desplazan casi a diario cerca de 10.000 personas a trabajar a Gibraltar, donde bueno, las condiciones de trabajo no están mal, pero también, por ejemplo, que a mí se me da el caso, yo he hecho declaraciones de la renta de españoles que trabajan en Gibraltar y ganan bien, pero las cotizaciones a la seguridad social, la asistencia sanitaria, al final la tienen en España. Con lo cual, creo que ahí sí que es verdad que salen más beneficiados los españoles que trabajan en Gibraltar, y los gibraltareños, lógicamente, tienen que estar preocupados. Sobre todo, por ejemplo, el tema fiscal. Van a colaborar fiscalmente. Todos sabemos el contrabando, el menudeo que había del tabaco, que daba de comer a mucha gente de la línea. Eso se va a acabar, ¿no? Porque se supone que el tabaco ya costará igual en España como en Gibraltar. Yo creo que aquí se da una paradoja, y es que un hecho tan negativo como fue el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se ha convertido en un factor muy positivo para nuestros intereses y ha servido para abrir un nuevo marco en las relaciones internacionales entre España y Reino Unido por Gibraltar. Yo creo que es positivo para ambas partes, porque inicialmente Gibraltar con el Brexit quedaba en una especie de limbo, sin un estatuto claro, y se temía que los controles iban a ser pues mucho más estrictos, muchas más colas, muchos más controles. Sin embargo, este acuerdo permitirá, ya el control terrestre desaparece. El control van a estar en el puerto y en la aduana. Y creo que los ciudadanos ya las colas y las inspecciones ya no lo van a sufrir. Además, se va a crear un fondo económico para proyectos en Gibraltar con ciudades como Las Líneas, San Roque y Algeciras, para también impulsar el empleo y atraer inversiones en esta zona y, en definitiva, pues generar riqueza y puestos de trabajo. Jesús. Respecto a lo que pregunta, cuando hablamos de medidas de carácter político o medidas que generan acuerdos entre países, buscar partidarios y detractores o buscar quiénes se ven más beneficiados o menos, yo creo que es complicado, ¿no? Sí que es cierto que se van a generar sinergias, como comentaban los compañeros, sinergias por un lado y por otro. Como decía antes Jacinto, al final dejamos de aislar a Gibraltar, ¿no? Puesto que en este caso Inglaterra, pues políticamente hablando, decidió salirse de la Unión Europea, entonces pues en ese caso quedaría ahí, ¿no? Sin embargo, también, como bien comenta Sony, pues al final se van a dar determinadas circunstancias pues que hagan que haya gente que pida pues la residencia allí, ¿no? O intente estar allí en la zona, en función pues a las diferentes deducciones que permite, ¿no? el caso de Gibraltar. Es una relación que sí que podemos entender y podemos comprender como una colaboración política de diferentes administraciones, de diferentes idiosincrasias cada una de ellas, y que al final pues bueno, dan como resultado pues acuerdos de colaboración de este tipo. Por lo tanto, encontrar a un ganador, si me permitís la expresión, pues es complicado. Al final pienso que en líneas generales los dos países salen, dentro de lo que cabe, mucho más reforzados desde el punto de vista económico, evidentemente con todos los pormenores que también conlleva, ¿no? Que, como digo, lo habéis comentado y lo hemos comentado. Pero bueno, en líneas generales creo que sí, que es positivo. Bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, que a Gibraltar le viene bien, porque en cierto modo formar parte del territorio Schengen lava su cara como paraíso fiscal que todos conocemos que es. Con lo cual, en ese aspecto, bueno, económicamente está pagando un precio, pero un lavado de cara también de dejar de ser un paraíso fiscal. Y yo creo decirte, perdóname, Susana, una cosa también importante,
que es que Gibraltar se compromete también a subir poco a poco los impuestos para no competir deslealmente con los comerciantes del campo de Gibraltar. Y también cooperará en materia de medio ambiente, seguridad, empleo y seguridad social, con lo que los trabajadores transfronterizos verán que sus derechos están más protegidos también. Claro. ¿Y qué opináis de esa avalancha de peticiones de residencia que ha tenido Gibraltar desde que se anunciara el acuerdo? En 2 meses han recibido 3.000 solicitudes de residencia. Es el triple de lo habitual en todo un año. En solo 2 meses, 3.000 solicitudes de residencia que ha recibido Gibraltar. Representa un 7,5% del total de la población gibraltareña y bueno, ha provocado que Gibraltar de momento haya suspendido las concesiones y revisar los requisitos de residencia. ¿Qué opinas de esto, Sony? Pues que es lógico y normal, porque en ese aspecto los gibraltareños nunca han dejado de ser británicos y como británicos ellos tienen una situación muchísimo más favorable que los españoles. De hecho, sabemos que la gente en Gibraltar vive muy bien, tiene un nivel económico bastante medio alto y tienen casa en Gibraltar, a veces incluso hecha por el gobierno, ¿vale? Tienen una política de vivienda bastante aceptable, una política de educación también, que los niños, aparte de estudiar allí en inglés, en lo que es una educación hasta la secundaria, la universidad la hacen en Inglaterra y van directamente a Londres con becas. Es decir, que hay una serie de ventajas el hecho de ser residente comparando lo que es el campo de Gibraltar con Gibraltar, que no hay que ser muy listo para decir yo voy y solicito la residencia allí. Yo creo que también esto es un beneficio importante sobre todo para los británicos, que van a tener la oportunidad de tener una residencia en Schengen y por lo tanto pueden viajar y pueden estar por todo el territorio Schengen, el territorio de la Comunidad Europea. Pero a los británicos no se les estaba poniendo pega para que vinieran a España, ¿eh? Cuando incluso fue lo del Brexit, los británicos seguían teniendo aquí su casa, residencia y han podido pasear por toda Europa. Al revés, nosotros ahora si queremos entrar en Inglaterra tenemos que pedir un visado electrónico, el ESTA. Jesús. Pues vemos claramente cómo se rompe ese estatus en el que, bueno, pues hasta hace 2 días, 3 días, 4 días, una semana, un mes, 2 meses, pues vivía en este caso esta zona, ¿no? Evidentemente, pues eso hace que al final todo tenga que reestructurarse desde el punto de vista político y evidentemente pues es una reacción, ¿no? Es una reacción, pues, como digo, de la ciudadanía por una medida política que bueno, pues acoge a la zona de Gibraltar y bueno, pues es más que lógico, como tú comentabas, más de 3.000 solicitudes y ya se ha dicho, bueno, pues vamos a cortar el trámite, pues, y ahora pues imagino que pondrán eso, ¿no? Unos requisitos o pondrán una serie de exigencias para que no todo el mundo pueda acogerse a las bondades que va a ofrecer, pues, en este caso Gibraltar, ¿no? A corto, medio y largo plazo. Si me permitís, quería preguntaros también por bueno, pues el centro de crisis. Ayer en la rueda de prensa que les mostrábamos Conectados, en la que la consejera de Servicios Sociales presentaba esa biblioteca violeta, ese rincón violeta para las bibliotecas de los centros escolares. A preguntas de los compañeros de los medios decía que el centro de crisis ya iba a empezar a funcionar de forma telefónica o telemática. De forma física se está a la espera de que lleguen a Ceuta los muebles para ya la inauguración, pero el servicio en sí ya está funcionando de forma telemática y de forma telefónica a través del número 900-444-644. 900-444-644. Bueno, pues un servicio para atender y derivar a víctimas de agresión social. Sony. Pues la verdad es que, hombre, creo que tener otro servicio adicional realmente supone una ventaja más para aquellas personas que puedan tener en un momento dado esa agresión. Efectivamente, lo que te deja un poco sorprendida es que
sigue siendo una lacra social y esto va en aumento, y eso es lo que realmente es lo preocupante. No la buena voluntad por parte de la Administración de facilitar servicios al ciudadano, sino el problema de fondo. Hoy hemos desayunado con otra víctima mortal por la violencia machista. ¿Esta mañana? Esta mañana. Fíjate que antes de venir estaba desayunando con un compañero que trabaja en el servicio de atención a la víctima y me comentaba, dice, es que se inician en Ceuta, diariamente 18 una media de 18 procedimientos de violencia de género. 18 diarios. Perdón, mensuales. Ah, vale, ya decía Se yo. me ha ido la olla, perdón. Pero vamos, de todo modo me parece muchísimo. Sí, es bastante. Es bastante, sí, es bastante. Bueno, también yo creo que son situaciones que antes la educación, la mentalidad, no había esa tendencia a decir voy a denunciar, y hoy lógicamente hasta en cierto modo sí que se empuja, y no quiero con esto parecer un poco dramática, sí que se empuja a muchas mujeres a denunciar situaciones que antes se aguantaban y que ahora a lo mejor se llevan a un límite que cuando además las mujeres deberían de ser conscientes que cuando se mete en la Administración y pone a su servicio toda esta serie de recursos, no hay vuelta atrás. Sí. ¿Son suficientes los recursos? Yo sobre este tema, en principio, sí que quiero decir que siempre hay que estar a favor de cualquier iniciativa que sirva para atender a mujeres que sufran cualquier tipo de violencia. Y este teléfono puede jugar un papel muy importante. Ahora bien, a mí con lo que me has preguntado y demás, personalmente me gustaría que se insistieran más en las medidas preventivas que traten de evitar el delito. Y aquí en este tema estamos fallando, como se ha visto por desgracia en las medidas de protección para las mujeres de violencia de género últimamente, como el collarcito las pulseras, por ejemplo, las órdenes de alejamiento. Creo que ahí tenemos que ser totalmente escrupulosos con el cumplimiento de la ley. Y si hay que endurecerla, pues se le dice al Poder Legislativo que lo que tiene que hacer es endurecer las leyes estas. Pero ahí discrepo porque muchas veces se dan casos en los cuales no hay ni siquiera una denuncia. Es decir, que hay mujeres que no denuncian, no hay orden de alejamiento y no hay pulsera, pues con lo cual, vamos a ver, también hay que... creo que eso ya lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, hablando de víctimas de violencia de género. Hay una fase que es la sensibilización y la educación, que tiene mucha importancia, y luego ya es que el entorno en el que vivimos, si te fijas detalladamente en actitudes, en comportamiento, hay mucha violencia. Vivimos continuamente con la violencia. Es que tú ahora mismo incluso hablas con un vecino y como se te ponga un poco, empiezas a sentirte violenta. ¿O no? ¿Tenemos la piel más fina? En algunas cosas sí. Yo, por ejemplo, ayer le contestaba a una chica que llamó, oye, es que no sé qué y tal y cual. Digo, perdona, conmigo no te tienes que enfadar. No, yo no me estoy enfadando. Digo, perdona, por el tono sí, se nota que te estás alterando. Es decir, creo que en general hay que reconocer que vivimos en un momento de muchísima violencia. No es normal que, por ejemplo, estén agrediendo a un menor y haya gente grabándolo con el móvil. Yo no lo entiendo. No, yo tampoco. Es que, vamos a ver, bueno, habéis dado en una clave que es básica, ¿no? Que es que la educación es un pilar preventivo. Un pilar preventivo, claro. ¿Por qué? Pues porque es la manera que tenemos, o que aquellos que nos dedicamos a la enseñanza, tenemos para poder moldear el pensamiento. Pero claro, aquí también viene una cuestión importante, que es que depende también de lo que uno como docente piense, y por eso es tan importante una educación crítica, y que el profesor o el maestro tengan esa base y fundamento, que es una educación crítica. Entonces, la mejor medida preventiva que hay para evitar, dentro de lo que se pueda, porque la educación es un elemento más, no deja de ser el único, la educación primaria viene de la casa, viene de los propios padres, pero sí que es cierto que nosotros en el aula complementamos, y para evitar este tipo de situaciones, o por lo menos intentar evitar este tipo de situaciones,
pues la educación juega un papel fundamental. Y respecto a este recurso que pone que ya se va a implementar desde la Consejería de Servicios... Ya está activo. Ya que tenemos esa implementación, ¿no? Que además se ha puesto, como tú comentaba anteriormente, el número a disposición ya de la ciudadanía, pues bueno, es una propuesta que es necesaria, ¿no? ¿Por qué? Porque toda intervención social que se haga, en este caso, como digo, mediante este tipo de recursos de tipo asistencial, pues evidentemente va a promover siempre una mejora o un bienestar o una prevención de la propia ciudadanía. Ya se dé o se efectúe, pues en este caso, una agresión, o podamos prevenir incluso, ¿no? Que yo espero que el centro también tenga acciones concretas pues para la prevención de este tipo de circunstancias. La Consejería, en definitiva, lleva a cabo iniciativas preventivas, diferentes actividades preventivas, tanto en los colegios como en algunos centros. Concretamente, en este caso del que les hablaba, fue anoche en Toledo, una mujer de 48 años había denunciado a su expareja. En el mes de enero, su expareja tenía antecedentes por violencia de género, tenía una orden de alejamiento. La mujer tenía también el sistema de protección nivel bajo y, bueno, pues anoche fue asesinada, literalmente. Pues ahí fallamos, ahí falla el sistema. Ahí falla el sistema y por eso tenemos que hacer mucho más hincapié en la política preventiva, utilizando la educación, llevándolo a los colegios, a los institutos y por supuesto, contundencia a la hora de la aplicación de la ley. Porque la ley está hecha y las normas y los reglamentos, lo que pasa es que hay que ejecutarlo en forma y si hay que endurecerlo, pues a ello. 17 víctimas mortales en lo que llevamos de año cero, 16 es el número de teléfono al que se puede llamar para denunciar casos de violencia machista. Es gratuito y no deja rastro. En la factura, antes de despedir la tertulia, me gustaría preguntarle a Jacinto, como saben, 40 años en el registro civil, pues hasta hace nada que se jubiló, era el jefe del registro. Se ha vuelto a hablar esta semana de la recuperación de los apellidos árabo-musulmanes a raíz de esa rueda de prensa de Ceuta, en la que anuncia una carta a Pedro Sánchez para que se aplique, para que se active ya de forma inmediata. También lo va a llevar al pleno de la Asamblea. ¿Qué novedad puedes contarnos al respecto, Jacinto? Bueno, en principio, ratificarme en lo que hablamos el otro día. Y después hay que hacer recordar que lo que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados es una proposición no de ley. Esto me figuro que ahora seguirán los trámites parlamentarios y una vez terminados lo remitirán al Ejecutivo, al Gobierno, y después el Gobierno, como es una proposición no de ley, pues no es vinculante, sino que, por eso yo hablaba el otro día de la voluntad política. El Gobierno no tiene la obligación de cumplirlo. Lo cumple si tiene obligación, si tiene interés y voluntad política. Ahora, yo creo que en este caso no habrá problema porque la proposición no de ley fue aprobada por la mayoría, me parece, votaron todos a favor, menos el PP que se abstuvo y Vox que votó en contra. Por lo tanto, no tiene que tener ningún problema para llevarla a efecto su ejecución. Ahora, para llevar a efecto su ejecución, lo que hablábamos, hay que invertir públicamente. Hay que poner medios humanos y medios materiales al alcance de la sociedad para que se lleve a efecto, puesto que si esta carga ahora se la damos al registro civil actual de Ceuta, lo bloqueamos. No tiene capacidad ni en medios materiales ni en medios humanos para que se pueda llevar a efecto. Lo que hablaba el otro día, yo creo que habría que montar una oficina nueva que se formara al personal, que tuvieran uno o dos encargados del registro civil, que son los letrados de la Administración de Justicia, y que yo sigo diciendo que se debería... ¿Y cuántos funcionarios? Pues yo, mínimo 10 funcionarios. 12 en total, ¿no? Sí, y claro, si quieren llevar... Es que, como te decía, es prácticamente la reconstrucción del 50% del registro civil de Ceuta. De 1871 hasta la actualidad, no, porque en la actualidad se está llevando a cabo, pero siguen siendo
naciendo niños de españoles que se llaman Mohamed Abdel Abdelkader y Nabila Mohamed Abdel. Y entonces los niños van a tener ahora tienen el primer apellido de su padre y el primer apellido de su madre. Pero es que el primer apellido de su padre es el nombre del padre de su padre. Sí, que si se pone el foco en el inicio, sería 1871. El 1 de enero del 71. Y desde ahí habría que ir cambiando todo. Eso habría que reconstruir prácticamente en cuanto a nombre y apellido el 50% del registro civil de Ceuta. Y eso es... ¿Por qué? Porque hay que cambiar todas las menciones de identidad, tanto paterna como materna. Los datos de filiación, si son hijos matrimoniales, no matrimoniales. Y después hay que llevar a efecto el convenio, el principio que hablábamos, el principio del registro civil, de concordancia de lo que es el registro civil con la realidad registral y extrarregistral. Esta es una realidad extrarregistral que tenemos y que si la queremos llevar a cabo hay que poner medios económicos y tener voluntad política, porque es una proposición no de ley. Y con medios económicos y voluntad política, ¿cuánto tiempo tardaría en implantarse? Por lo menos 10 años. Pues es muy relativo, yo tampoco te puedo decir, pero un mínimo de 3 o 5 años eso va a durar seguramente. Con 2 encargados y 12 funcionarios. Sí, dos equipos a lo mejor. Ya sería, una vez llegada, ya te digo, yo le daría participación a la comunidad islámica española también. Y bueno, pues desde el órgano que debe de reglamentarlo todo, desde el Ministerio de Justicia, es la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que es la que se encarga de todos los temas relacionados con el estado civil de las personas, y entre ellos forma parte los apellidos. Pues muchísimas gracias, de nuevo, por aclararnos el camino que hay que seguir para llevar a cabo esa reivindicación. ¿Queréis aportar algo más? No, que estaba yo pensando en los apellidos hindúes, que también pasa lo mismo. Pues pasa lo claro, mismo. Ahí es donde está el tema. Pasa de lo mismo. Se abre la cuestión. No, sí, efectivamente, claro. ¿Cómo es el caso de los apellidos hindúes? Es que nuestros apellidos también se forman de esa manera, es decir, tú pones primero un nombre, el primer apellido es el nombre del padre. Lo que pasa que nosotros sí que lo modificamos para que se haga primer apellido, y el segundo apellido es un apellido de familia. Es que es un poco más complicado, claro, porque luego entonces, las mujeres, en el momento que se casan, pierden todo, nombre, apellido, y pasa a formar parte del apellido de la familia de su marido. Con lo cual esa es otra historia. Por eso te decía que la Ley de Registro Civil española es una de las más avanzadas y progresistas, pero desde el siglo XIX. Sí, porque además ¿Por qué? Porque le da participación a la mujer. Sí. O sea, te hablo de Estados Unidos, de Alemania, de Francia. Y la mujer pierde el apellido al casarse. La mujer pierde su identidad por casarse con un hombre. Sí. Ya pierde su identidad. Y los hijos no llevan para nada la identidad de la madre. Nada más que se transmite el apellido paterno. Nuestra ley desde el principio transmite tanto el paterno como el materno. Y lo que pasa, lo que está tratando con los apellidos hindúes es que, claro, mismo. Si ponen el segundo apellido, se pierde el familiar. Pero como transmites el primero, según la ley, pues el primero corresponde al padre, al nombre del padre, no apellido. Y aquí lo que no se distingue desde el punto de vista jurídico, lo que es un nombre propio de lo que es un apellido. Claro. Pero nosotros sí lo hemos podido evitar. Lo tratan de una forma igualitaria y no, el nombre propio es el nombre y el apellido es el apellido. Lo que pasa es que, Jacinto, nosotros sí lo hemos podido evitar porque en muchos de los casos se han abierto expedientes, es decir, viendo el problema que había, hay que buscarle solución. Hay muchos hindúes que han hecho un expediente de inversión de apellido y lógicamente se quedan con los dos apellidos de los manera que familiares. El familiar pasa a ser primero y el que va a transmitir. El familiar de la mujer también pasa a ser el primero. Claro. Pues muchísimas gracias, Sony Basdé, muchísimas gracias, Jacinto León, y muchísimas gracias, Jesús Palenzuela. Nada, que tengáis muy buen fin de semana. Gracias. Y si queréis la próxima, volvemos a sentarnos aquí en la mesa y conectamos con cuestiones de actualidad y de interés. Encantado. Muy bien. Encantados estamos nosotros. Muchas gracias, buen fin de semana. Y nosotros nos vamos ahora con Raúl Llama. Se encuentra con Salvador Quirós, portavoz de la Guardia Civil, para comentar y explicarnos qué ha ocurrido, cómo ha sido esa actuación de guardias civiles con una octogenaria desorientada que luego tuvieron que trasladar a servicios sociales al comprobar que estaba en situación de
abandono. Muy buenas de nuevo, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues nos encontramos en la comandancia de la Guardia Civil para hablar de una asistencia que en las últimas horas han llevado a cabo los agentes del cuerpo, y para contarnos bien qué es lo que ocurrió estamos con Salvador Quirós, él es portavoz de la Benemérita. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Raúl, buenos días. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Salvador. Cuéntanos, habéis llevado a cabo una asistencia, un auxilio de una mujer de 85 años que estaba en situación de desamparo. Cuéntanos qué ocurrió. Pues sí, exactamente. Pues ayer, compañeros de la Guardia Civil que estaban trabajando en la delegación del Gobierno, observaron como una señora mayor deambulaba erráticamente a los alrededores de la delegación del Gobierno. Entonces, pues al entrevistarse con ella para preguntarle si estaba bien y demás, pues notaron que tenía una pequeña deficiencia mental, un pequeño deterioro cognitivo. Entonces, bueno, pues indagaron para ver dónde vivía, dónde podía estar, qué podían hacer con ella. Y entonces, pues bueno, pues al acompañarla a su casa, la sorpresa fue que esta mujer vivía en un total estado de abandono. O sea, no tenía suministros mínimos, la casa estaba llena de basura, estaba todo en unas condiciones de inhabitabilidad totalmente. ¿Y qué pasó con esta señora entonces? Bueno, pues al final los compañeros llamaron al 112, ¿vale? Entonces llamaron a Servicios Asuntos Sociales para que se hicieran cargo de ella. Entonces ya a partir de ahí ya es el ayuntamiento y los servicios sociales los que se encargaron de todo el asunto. Quiere decir que la labor esta de auxilio es un pilar fundamental de vuestra labor. Sí, efectivamente. Nosotros, uno de los pilares principales de la Guardia Civil es el auxilio sanitario, el auxilio humanitario, y claro, tenemos lo que es el plan director, el plan mayor de seguridad, que su funcionalidad principal es esto, es que los mayores se sientan protegidos, poder ayudarlos, que este tipo de soledad no deseada sea detectable a tiempo, que los vecinos, que todo el mundo que crea que algún vecino, un amigo o alguien pueda encontrarse en esta situación, pues no pueda llegar a más. Porque claro, situaciones como esta puede costarle la vida a una persona. Aunque no nos demos cuenta, al final es un peligro. Estamos hablando de soledad no deseada. ¿Suelen ser habituales este tipo de asistencias, si bien a lo mejor no en el campo de la soledad no deseada, pero en el campo de los mayores, de las personas mayores, suele ser habitual este tipo de... No sé si últimamente habéis tenido algún caso similar? Pues sí, Raúl. Desgraciadamente se dan más casos de los que parece. Hace poco tuvimos aquí, justo al lado de la comandancia, lo mismo, una señora deambulaba también perdida, dando vueltas alrededor de la comandancia, y los compañeros que la vieron, pues lo mismo, se acercaron a ella, intentaron entrevistarse con ella, a ver qué le pasaba, y se dieron cuenta de que la mujer tenía un principio de Alzheimer, una demencia muy, muy severa. Entonces, gracias a una pulsera inteligente que llevaba ella, consiguieron localizar a una amiga suya que vivía en Málaga, y a través de la amiga localizaron a su marido, y bueno, y aquí hubo un final feliz. Aquí un final feliz, localizamos a su marido, la llevamos a su casa y todo acabó bien, gracias a Dios. Por último, Salvador, ¿podemos hacer algún tipo de recomendaciones para la ciudadanía por si ve alguna persona mayor en situación de desamparo o algún familiar que tiene un familiar mayor que vive solo? No sé qué recomendaciones podemos hacer. Pues bueno, mira, yo lo principal que diría es que todos los vecinos, comerciantes, la gente que al final conoce a sus vecinos, si ven a este tipo de persona, una persona mayor que de repente tiene alguna actitud errática, que no es habitual en ellos y demás, pues que o intenten ponerse en contacto con la familia, y si no lo consiguen, pues realmente que se pongan en contacto con el 112 o el 062, que nos llamen a nosotros, y entonces ya nos pondremos en contacto con asuntos sociales para ver si esa persona se encuentra en una situación de soledad no deseada o algún otro problema, porque al final son muchos problemas los que pueden tener estas personas. Pues Salvador, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Nada, que tengan buen día. Pues Susana era Salvador Quirós, portavoz de la Guardia Civil. Como te comentaba, nos hemos venido aquí a la comandancia de la Guardia Civil para poner en valor esa asistencia que nos ha contado también Salvador, que ese auxilio a una persona de 85 años en situación de desamparo. Susana. Pues gracias, Raúl. Fíjate, precisamente ahora vamos a hablar de una iniciativa para combatir la soledad no deseada. 4 sanitarios del Centro de Salud de Otero, un médico, 2 residentes y un psicólogo de este centro de salud han puesto en marcha una iniciativa precisamente para combatir la soledad no deseada. Jesús Vázquez Muñoz, médico del Centro de Salud de Otero. Muy buenos días. Buenos días. Y Álvaro Jesús Carmona, que es psicólogo en el Centro de Salud de Otero de la Unidad de Salud Mental. Muy buenos días. Buenos días. Como psicólogo, lo primero, acabamos de ver esta situación que ya es, digamos, un poco extrema. ¿Qué impacto tiene, qué impacto psicológico tiene una persona mayor la soledad no deseada? Claro, es cierto, yo sí que pondría de relieve
que por un lado podemos encontrarnos personas que se sientan solas porque a pesar de tener un contexto que aparentemente pueda ser útil o pueda ser importante, no sienten ese apoyo, pero creo que en el caso de esta señora de la que hablabais, pues claro, creo que evidentemente no había una red de apoyo importante, no había ningún tipo de ayuda, y más en ese momento de nuestras vidas que a veces pues necesitamos apoyo, necesitamos compañía. Imagino que habrá sido pues muy duro lidiar con la situación, por supuesto. Jesús, ¿por qué surge esta iniciativa? Pues a ver, esto surge porque yo en mi consulta, en mi día a día, yo voy viendo a muchísimas personas, todos los días vemos muchas personas. Y más allá de tratar, bueno, pues los factores de riesgo cardiovascular, enfermedades que cada uno tenga, situaciones y tal, sí que vi que hay otra parte de la medicina que no trabajamos tanto, que es pues esa ayuda a lo mejor más personal que el paciente siente. Entonces yo observé como unos sentimientos a veces de vacío existencial, o de no tener una gran red de conocidos para llamar, para salir, para, no sé, que se sentían como un poco solos. Y... Vamos, que en la consulta detectaste situaciones de soledad no deseada. Sí, bueno, sí, bastante solos se sentían. Sí, y entonces leí un artículo en una revista de la Sociedad Española de Medicina de Familia que habían formado como un taller de lectura. Y digo, esta idea es brutal, esto lo podemos implantar aquí seguro. Y de ahí empezamos a tirar y lo hemos llevado para adelante. Estamos viendo imágenes de una de las reuniones en la estación del ferrocarril. Sí. Que ha, de alguna manera, orientado el nombre. ¿Cómo se llama el Pues el nombre del proyecto lo han elegido las pacientes, las participantes, y se llama El Tren de la Lectura. Por eso es que lo hacemos en la estación del ferrocarril. Que bueno, de aquí aprovecho para dar las gracias a Ernesto y a Gaby, que desde el principio ha sido muy fácil todo, y a Lola de la biblioteca, que nos ha facilitado los libros para que las pacientes puedan leer. Y nada, básicamente, pues yo las casté en consulta, accedieron a participar y la idea va a ser pues hacer unas reuniones mensuales. Sí. Allí nosotros no leemos, en el taller de lectura no leemos, sino que repartimos los libros, cada uno lee en casa, con eso también pues combatimos un poco el aburrimiento, a lo mejor por la tarde, y entonces luego al siguiente mes pues ya nos volvemos a reunir y lo que hacemos es hablar sobre el libro, el contexto histórico a lo mejor del autor o de la autora, del contexto histórico en el que se sucede el libro y cómo relacionamos eso o lo proyectamos en nuestra vida diaria o los sentimientos que nos afloran leer pues lo que hace un personaje, lo que hace otro y al final podamos hablar de un poco de la vida misma. Claro, fíjate, porque el primer libro es La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero, que precisamente trata un poco la mezcla de esa soledad cuando una persona pierde a un ser querido. El duelo. El duelo. Sí, trabaja mucho el duelo. Rosa Montero en ese momento, cuando escribe el libro en 2013, pues recientemente creo que pierde ahí a su pareja de vida y entonces decide escribir el libro y además, aparte de ser un poco autobiográfico, ella se compara mucho con Marie Curie. Entonces también pues, nos mete en ese contexto del auge de la ciencia moderna, donde la mujer tiene muy difícil llegar a trabajar, a investigar o lo que sea, y Marie Curie pues, lo consigue rompiendo un montón de techos de cristal en ese momento y hablamos también mucho del empoderamiento de la mujer. ¿Y cuál es el papel del psicólogo? Claro, importante. Pues bueno, como te comentaba Jesús, la iniciativa nace de él en primer lugar. Sí que es cierto que en ese proceso de presentar pues, a la dirección la idea, ahí surge y se propone que, oye, que por qué no invitamos también a la figura del psicólogo, que quizás desde una perspectiva más multidisciplinar pudiera ser interesante. Y bueno, yo directamente dije que sí, me pareció muy buena idea, primero porque también yo soy una persona a la que le gusta mucho la lectura y porque confiaba en que estábamos ante un proyecto interesante. Además de eso, sí que me llama mucho la atención que la parte de comunitaria, porque al final Jesús pues médico de familia y comunitaria, sí que creo que ahí hemos encontrado ese puente que a veces no somos tan conscientes de que existe entre la psicología y la comunitaria, porque, oye, esta idea surge en base a temas como soledad, aislamiento, bienestar, que al final no deja de ser esos conceptos y esos constructos sobre los que nosotros trabajamos
en el día a día. Entonces creo que ahí hemos casado muy bien. Dice Jesús que ha captado a las primeras, porque parece ser que son todas mujeres, a las primeras usuarias en consulta, pero tiene que saber que está abierto a todo el mundo, a todas las personas que estén viendo ahora mismo conectados o que no lo estén viendo y que estén interesados en participar en esta actividad. Lo único que tienen que hacer es, Jesús, de nada, venir a mi consulta. Número 11 del Centro de Salud de Otero. Y preguntarme directamente, en una de estas que me vean que tenga la puerta abierta, lo que sea, quiero participar en el taller de lectura. Y es verdad que ahora mismo lo tenemos cerrado porque lo queremos hacer también tipo estudio para ver si luego tenemos algún resultado gracias a los cuestionarios de psicología y demás y poder publicarlo, pero queremos hacer luego otras ediciones en las que poder agrupar a más gente. Sí. Veíamos antes un cartelito que es el que tienes puesto en la consulta. Sí. Si me permites voy a leer el texto. Vale. Es que me parece precioso. Sí. Dice, ese cartel que tienen en pantalla está en la puerta de la consulta número 11, que es la consulta de Jesús Vázquez. Y pone, la idea de perder para siempre a alguien que amamos nos remueve profundamente, nos enfrenta al dolor y a la ausencia, pero también nos ayuda a encontrar la fuerza para seguir adelante. Nos recuerda la importancia de honrar nuestra propia historia y la de quienes nos influyen. La ridícula idea de no volver a verte nos invita a reflexionar sobre el amor, el duelo y la valentía de seguir viviendo cuando la vida nos toma por sorpresa y nos enseña que dentro del dolor también podemos encontrar belleza y sentido. He formado un taller de lectura con pacientes. Si te ha llamado la atención mi cartel y te gustaría unirte, aunque no seas paciente mío, pregúntame. Mira cómo se me ha puesto el brazo. Es una iniciativa muy bonita, es muy chula. Y desde aquí, si me lo permites, pues agradezco a la Dirección de Atención Primaria que nos haya facilitado esto, porque esto no deja de ser parte de nuestra actividad asistencial, que no solamente pasamos consulta, esto también es trabajo nuestro. Entonces, nos lo han permitido, nos han dejado hacerlo, nos lo han favorecido, así que muchas gracias por permitirlo. ¿Cómo ha sido el resultado de estos primeros días? ¿Cuál ha sido la reacción, el feedback que dan? A mí me ha encantado. Creo que a las participantes les ha gustado mucho. Se ha generado un ambiente muy sano, muy de colaboración y de conversación, y de hecho finalmente hemos acabado creando un grupo de WhatsApp. Sí, eso iba a preguntar, si hay comunidad ya, vía digital. Hemos creado el grupo de WhatsApp y allí pues ya se van saludando, van hablando, porque la idea de que esto es que si luego al final de aquí sale alguna relación de amistad o lo que sea, pues muchísimo mejor, es lo que estamos buscando. Nosotros, después de la 6ª reunión, en el 6º mes, ya nosotros nos retiramos como centro de salud y la idea es haber tejido ya algo de un principio activo en salud diferente al centro de salud que los pacientes puedan aprovechar. Ya tienen relaciones entre ellas, ¿no? Porque ¿cuál es el impacto? Le preguntaba antes a Álvaro, ¿cuál es el impacto psicológico de sentirse solo? Claro, nosotros asumimos que la mayoría de las participantes pues en algún momento ha podido sentirse sola desde ese punto de vista de ausencia de apoyos, y sabemos que el contexto en la salud, tanto física como psicológica, es muy importante. Entonces entendemos que cuando ese contexto no favorece determinadas situaciones que son las deseables, y esto se mantiene durante mucho tiempo, pues claro, aparecen pues síntomas ansiosos, síntomas depresivos, incluso, oye, eso se puede llegar a convertir en una realidad un poquito más grave, bueno, y degenerar en otro tipo ya de problemas más graves. Pero por supuesto ese impacto inicial, sin duda, a nivel del estado de ánimo, yo creo que sería lo más notable. ¿Está muy activo el chat? Pues verdaderamente sí, a mí me sorprendió porque lo que propusimos es, oye, vamos a entrar, nos presentamos un poquito, hablamos de nosotros, y claro, ha sido ese unirse al grupo de manera escalonada, y es verdad que casi cada día tenemos algún mensaje de soy tal, me doy la bienvenida. ¿No habéis puesto en el chat que ibas a estar aquí hoy? No, pues creo que no lo hemos puesto todavía. Tendréis que haberlo puesto y les enviábamos un saludo. Claro. Bueno, aprovechamos pues para enviarles saludamos a todas, claro que sí. que la verdad que está siendo una iniciativa estupenda, lo pasamos muy muy bien, fue muy agradable. Yo lo sentí más que como algo, como un proyecto de trabajo, lo sentí más como un grupo muy distendido. Ya la verdad que participaron desde el primer momento. Yo estoy muy contento, la verdad, también con el resultado, como decía Jesús. Es verdad que cada una pues tiene su personalidad, es de una forma o de otra, como todo el mundo somos. No todos han tenido soledad no deseada, no todos han tenido sentimientos de tristeza, o no todos... O sea, a lo mejor hay alguno que simplemente que le gusta leer y también pues ha querido participar, pues ya está, para adelante. Sí, claro. hay mucho de todo. Y la puerta 11 está abierta a todo el mundo. A todo el mundo. Aunque no sea ni del Centro de Salud de Otero. Exactamente. Y además luego le hemos preguntado, o sea, yo pregunté también a quien creía que le podía parecer bien, pregunté a algunos varones,
la mayoría me dijeron que no. Vamos, no, todos me dijeron que no. Pero al final sí que tuvimos a Paco, que Paco ha aparecido allí con su mujer al final y bienvenido, y allí lo tenemos también. Y el libro ha sido facilitado por la biblioteca, los libros. Sí, yo desde el principio... Como en los clubes de lectura de la biblioteca. Sí, antes de llegar a ningún sitio quise preguntar a ver cómo lo hacíamos, me puse en contacto con Lola. Lola me facilitó un índice de libros que podían prestarnos y finalmente pues de ese índice elegimos alguno que pudiera valer y este nos pareció muy adecuado. Pues Jesús Vázquez, Álvaro Jesús Carmona, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta preciosa iniciativa y muchísimas gracias también por ponerla en marcha. Me parece un proyecto precioso. Gracias. Pues nos alegramos mucho. Ya saben, anímense a participar en esta iniciativa. Es un club de lectura, es un grupo de amigos y es todo lo que puedan aportar tanto las usuarias o los participantes, que ya son 15, como los médicos y el psicólogo. Así que muchísimas gracias. A ti. Nos vamos rápidamente con Alicia Urbano, que tiene un plan para esta tarde. Buenas de nuevo, Susana, pues llegados ya a esta hora del día, ya para finalizar esta jornada de viernes en Conectados, nos hemos venido para hablar con Edith Rivas y vamos a hablar de bienestar y de salud emocional por un taller que va a impartir esta tarde sobre el nervio vago, ¿no? Sobre la importancia del nervio vago. Muy buenos días, Edith. Buenos días, ¿qué tal? Sí, esta tarde tenemos un taller de unas 4 horitas, estaremos de 4 a 8 más o menos, y vamos a ver un poco a fondo la importancia del nervio vago para la salud, que ya se sabía desde hace mucho tiempo, pero a partir del desarrollo de la teoría polivagal se abre mucho más ese campo, porque ahora ya se sabe que el nervio vago no solamente tiene que ver con un montón de funciones vitales como son la cardíaca, la respiratoria y tal, sino que es un elemento importantísimo en cómo establecemos nuestras relaciones y en cómo gestionamos nuestras emociones. Entonces, cubre un poco todos los frentes del ser humano y esa parte era desconocida hasta hace relativamente poco tiempo, pero ahora cada vez está más ahí en la superficie desde los avances de la neurociencia y demás. Entonces, bueno, pues un poco va a profundizar en ese campo. ¿Cómo podemos trabajarlo, ¿no?, para conseguir ese bienestar? Mira, es muy importante. Primero, es importante el detectar cómo estamos a nivel vagal, cuál es nuestro tono vagal, ¿vale? Porque el sistema nervioso va variando de estados. Conectamos con el estado de calma, con el estado de activación. Generalmente, en un mundo sano deberíamos estar la mayor parte del tiempo en estado de calma y de relajación y activarnos cuando es necesario. Como hemos invertido el proceso, estamos la mayor parte del tiempo en estado de estrés y de vez en cuando nos relajamos. Entonces, bueno, primero es hacer un poco una medición de cómo es tu tono vagal y luego el aprender cuáles son tus disparadores que te llevan a ese estado de activación, a ese estado de estrés permanente o de estrés crónico, que es el que nos enferma, y luego el empezar a incorporar primero distintos ejercicios que son cortitos, que son muy sencillos, los neurohacks que se llaman, para a través de ejercicios de respiración, de movilizaciones, de cositas así, el devolver al sistema nervioso a su estado de calma. Y luego, bueno, pues incorporar hábitos de vida, de descanso, de alimentación y demás que favorecen la salud del sistema nervioso autónomo, en este caso, que es importante. No es muy complicado, no hay que hacer cambios drásticos, pero sí un poco el empezar por observar cómo estamos y que podemos reajustar de todo eso, porque si no nos vamos al desastre. Para las personas que nos estén viendo, porque es cierto que hoy en día el estrés ocupa la mayor parte de nuestro día, ¿cómo se pasa, lo básico, cómo se pasa de ese sistema de alerta constante a un modo de calma? Mira, los estados, o sea, el sistema nervioso autónomo tiene un elemento que es importante, que es la neurocepción. La neurocepción es el escaneo permanente que tu sistema nervioso hace, que es inconsciente, tú no te das cuenta de eso, pero está permanentemente escaneando el entorno para percibir posibles amenazas, ¿vale? ¿Cuál es el peligro aquí? Que percibimos a veces como amenaza lo que realmente no es una amenaza vital, pero como es un mecanismo inconsciente, se activa la respuesta del estrés. Entonces, lo más importante es observar cuáles son tus estresores, porque normalmente pensamos que los estresores grandes, o sea, cuando pierdo el trabajo o cuando pierdo un ser querido y tal, son los que peor me hacen sentir, pero realmente no es así. Los estresores chiquititos, pero permanentes del día a día, son los que hacen que tu estrés sea crónico, los que te enferman. Entonces, lo primero que tiene que hacer el ser humano es observar dónde, cómo, con quién, cómo me siento y tal. Y luego empezar a aplicar todas esas herramientas que ya te digo que son muy sencillas, además son rápidas, el efecto es bastante rápido, para resetear.
¿Vale? Hay signos muy claros de cuando hemos reseteado, la persona aprende rápidamente a notar cuando ya sí ha salido del modo alarma o del modo supervivencia y ha entrado en modo calma, y tenemos que reeducar el sistema nervioso para volver a ese estado natural de respetar la jerarquía y estar más tiempo en descanso y en relajación y activarnos cuando realmente sea necesario. Eso van a aprender, van a tener el lujo de aprender las personas que van a asistir esta tarde, porque ha tenido muy buena aceptación, ¿verdad, Edith? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Somos 22 personas, tenemos aquí presenciales y luego online tenemos, bueno, alumnas de México, tenemos de Chile, tenemos de Navarra, paisanas mías y amigas, más todos los asistentes aquí. Sí, pero fíjate que es que yo creo que hoy en día es una necesidad el aprender a identificar esos niveles de estrés antes de llegar al colapso o a que el cuerpo enferme y aprender cómo revertir el proceso. Entonces, es que ya es una necesidad vital. O sea, ya no es que, bueno, me voy a hacer un taller. No, es que lo necesitamos. Totalmente, yo lo necesitaría. Para el próximo me apunto, Edith. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros siempre. Pues, Susana, de esto versará el taller que Edith va a impartir esta tarde aquí sobre bienestar y salud emocional y bueno, la aceptación ha sido muy, muy buena y yo seguro que me apunto al siguiente. Tú te apuntas a un bombardeo, Alicia. Muchas gracias, buen trabajo y buen fin de semana, y también nos dirigimos a ustedes para desearles lo mismo. Que pasen muy buena tarde y un buen fin de semana. Recuerden que a continuación llegan los compañeros de Hasta Ahora, hoy con Carlos Coronado, para seguir conectados con ustedes hasta las 2. Nada más, nos vemos el lunes. Adiós.